Bien, continuando con el tema, ahora vamos a hablar acerca de la edad de piedra. Ya habíamos indicado de qué año a qué año procede. En esta edad de piedra se procede la evolución que habíamos hablado anteriormente, es el proceso de humanización que habíamos mencionado, desde los australopithecus africanos hasta el Homo erectus. Vivían en clanes, se podría decir, de igual forma mantenían lo que es la estructura de la comunidad primitiva. Empezaron los primeros trabajos con piedra, las primeras artesanías también. Aquí se puede indicar que tal vez ya tenían miedo a lo que era la muerte inclusive. Ya. Y las cosas que no podían explicar, pues simplemente las asociaban a un ser superior, a un dios. Esos fenómenos naturales que ellos no podían explicar. Rendían cultos. Al comienzo, como eran, se puede decir, nómadas que iban de un territorio a otro, pues vivían en cavernas, también eran conocidos como cavernícolas. Quizás lo más importante de resaltar del Paleolítico, aparte de las elaboraciones de herramientas con piedra, fue el descubrimiento del fuego, ¿no? Que les permitió preparar mejor sus comidas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más podemos resaltar del Paleolítico? En el Paleolítico es cuando terminan todas las especies de homínidos y solamente sobrevive lo que es el Homo sapiens, nuestra especie. Para el Neolítico solamente existe nuestra especie. El Paleolítico se divide en tres, ¿no? Paleolítico inferior, medio y superior, pero debido al ámbito del video no vamos a explicar cada uno. Bien, ahora pasemos al Neolítico. Como verán, entre paréntesis puse agricultura. Se debe a que en el periodo neolítico ocurre la mayor revolución quizás de la historia. Aparece lo que es la agricultura. En este periodo, como había dicho anteriormente, prevalece simplemente el Homo sapiens. Las demás especies ya se habían extinguido. Bien, la agricultura es la mayor revolución debido a que cambia la economía depredadora que habíamos hablado antes, que se encarga simplemente de acabar con los recursos y no, se podría decir, volverlos a elaborar, a una economía productiva. En una economía depredadora, por ejemplo, si matabas a un animal no se iba a reproducir, no iban a crearse más. En cambio, con una economía más productiva y con específicamente la agricultura, seguido de la ganadería, la domesticación de animales, es que el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario, es decir, a establecerse en un territorio específico. Gracias a qué se produce esta agricultura, este sedentarismo. Para esto necesitamos remitirnos a lo que es el creciente fértil. Como podemos ver a continuación, tenemos aquí en el medio lo que dice el creciente fértil, que es un territorio que abarca lo que es Egipto y Mesopotamia, en la antigüedad obviamente. Justamente estas dos civilizaciones las vamos a estudiar posteriormente. Se encuentran tres ríos muy importantes, el río Nilo, el Tigris y el Éufrates. Estos tres son muy importantes para la evolución tanto de Mesopotamia como de Egipto. Gracias a este creciente fértil fue que pudieron desarrollarse, debido a que era, como indica creciente fértil, un territorio muy fértil para la producción, es decir, podían hacer mayor producción que en otros lugares. Es por eso que poco a poco ellos fueron dedicándose a la producción y dedicándose a la agricultura. Fue la mayor revolución que ocurrió, pero tuvo sus consecuencias. Y una de las mayores consecuencias es el excedente. Es decir, a partir de la agricultura es que empiezan a existir personas ricas y personas pobres, es decir, personas con mayor producción que otras, y empieza a ver la distinción de las clases sociales. Bien, posteriormente, ya que descubren la agricultura, terminaría el periodo neolítico. Ya hasta aquí habían mejorado sus herramientas con piedra, volverlas más sólidas, y habían descubierto lo que es la metalurgia, es decir, el trabajo con metal. Y es por eso que pasamos a lo que es la edad de los metales. En esta edad de los metales, como indica su nombre, empiezan a utilizar metales. Bien, una característica principal o algo productivo que se ha realizado no simplemente fue el trabajo. Primero empezaron el trabajo con el cobre, que al comienzo fue muy débil y se destruía bastante. Después siguieron con las herramientas como si no me equivoco, después del cobre venía el bronce y posteriormente lo que es el hierro. Al comienzo, como indiqué, con el cobre era un material muy débil y se destruía bastante. Después combinaron lo que era el cobre con el estaño y crearon lo que era el bronce. Posteriormente siguieron con el hierro y crearon armas totalmente perfeccionadas. Como indiqué, esto daría paso a lo que eran las guerras, ya entre civilizaciones, entre culturas.
y provocaría quizás el origen de lo que es el esclavismo. El esclavismo no tiene un origen exacto de cómo apareció, pero sí se podría decir que es en base a lo que empezó a aparecer la propiedad privada. Y con esto aparece lo que es la escritura. Y aquí terminaría la prehistoria. ¿Por qué termina con la escritura? Porque a partir de esta escritura es que podemos tener, se podría decir, información más detallada y más exacta de lo que ocurrió. Aunque quizás la información no es del todo verídica. ¿Debido a qué? Como se diría, los pueblos que ganaban eran los que hacían la historia, podían modificarla. En todo caso, vamos a colocar un ejemplo. Egipto. Una vez que Egipto terminó con Cleopatra y en la batalla que tuvieron perdieron contra Roma, Roma tranquilamente podía haber modificado la historia que tenía Egipto. Y cosas así, ¿no? El equipo vencedor era quien podía modificar la historia. Pero aún así podemos indicar que todas las cosas que decían en esos textos, en esa escritura que se encontró, son verídicas, ya que la prehistoria es una investigación más que todo realizada por arqueólogos que se basan en lo que encuentran en realidad en los huesos y demás infraestructura que podían haber encontrado. La escritura aparece en el año 3500 a.C. aproximadamente en el sector de Mesopotamia. Tiempo después la escritura también aparece en Egipto, con lo que son los jeroglíficos, pero ya aparece en Mesopotamia tiempo antes, se podría decir con los sumerios. Bien, ahora vamos a dar una pequeña pausa, ya tenemos con 6 minutos y tantos, entonces vamos a acabar aquí para no confundirlos con lo que es la prehistoria. Posteriormente vamos a hablar acerca de las primeras civilizaciones que existieron. Lo más importante de resaltar de lo que es esta prehistoria es la manera en la que vivían, cómo era su economía y cómo era su estructura social. Como podemos ver, no había líderes. Quizás sí existía algún jefe, pero era hasta ahí, o sea, no tenía tanto poder como posteriormente lo va a tener los reyes o en Egipto los faraones. Como indicábamos, el trabajo que se realizaban ahí era de manera igualitaria. Los medios de producción, que ya sabemos lo que eran totalmente igualitarios, es decir, era para todos, todos tenían acceso. No existía una diferencia de clases, es decir, alguien superior y alguien inferior. No había la lucha de clases, lo que habíamos establecido en temas anteriores. Eso es lo que hay que resaltar en de lo que es la comunidad primitiva, lo que es la prehistoria. Posteriormente vamos a hablar acerca de las primeras civilizaciones.